Adame. Yo pido un fuerte aplauso para el maestro. Él nos estará hablando, nos estará impartiendo la conferencia que se llama Impacto en la Democracia Dominicana de las leyes 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana y la ley 1519 sobre el régimen electoral. Todos los que tenemos alguna inclinación política sabemos la importancia de esas dos legislaciones. Quisiera presentar la mesa de honor, quien naturalmente la encabeza el doctor Trajano Vidal Portentini. Le acompañan en la mesa de honor el presidente del Frente Nacional de Abogados del PRD y también el recién designado secretario legal del Partido Revolucionario Dominicano. También está en la mesa de honor el doctor Luis López Rivas, quien es uno de nuestros candidatos al Colegio de Abogados. El licenciado Evaristo Jiménez, también uno de nuestros candidatos al colegio. Francisco Jiménez, que es el secretario general del Frente de Abogados del partido. Un abogado ilustre de la República Dominicana, el doctor Ramírez Sáenz, un abogado rico ese. El licenciado Juan Ramón Vázquez, quien sin lugar a duda ha hecho un trabajo formidable con nosotros y en materia electoral es una autoridad. La licenciada Annie Berenice Contreras es diputada de la provincia de Elías Piña, hermana del doctor Trajano Vidal Portentini, quien también está con nosotros. Y también está en la mesa de honor el licenciado Jorge Peña, quien es el presidente del partido en la combativa provincia de Duarte. No quisiéramos iniciar esta conferencia sin antes anunciarles a todos ustedes que por el hecho de estar aquí pueden apartar estas dos obras del doctor Trajano Vidal Portentini: el Código Electoral Dominicano, que es de reciente creación y lo ha puesto en circulación recientemente la Feria del Libro, y la Jurisprudencia Electoral Dominicana. Estas dos obras se las pueden llevar solo por 13,000 pesos. Tienen la facilidad de que pueden apartarla y luego a través del buen amigo Emilio Rodríguez o a través del propio Trajano Vidal Portentini o a través de mí pueden luego retirarla en la Fundación Justicia y Transparencia. Mire, decía el poeta Machado que se hace camino al andar y al andar se hace camino. Y naturalmente este abogado de la República ha hecho camino por muchos años. Trajano Vidal Portentini, abogado, politólogo y catedrático universitario por más de 29 años, se ha dedicado a la profesión del derecho, al trabajo comunitario desde organizaciones de la sociedad civil. Tiene maestrías en Derecho y Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, menciones de Relaciones Internacionales y Politología, en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, 1999 y 2015. Profesor investigador de la Universidad del País Vasco en el año 2005, España. Inició la labor docente en el año 1990 en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Es el coordinador académico de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UAS, en la edición 2016-2018, y de la maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos. Es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. También fungió durante el periodo junio 2014-2017 como representante para la República Dominicana del Mecanismo de Evaluación a Reportes Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA. Fue secretario general y actual director de la Escuela Nacional de Abogados
del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es el director de publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es autor de varias obras de derecho público, con estudios especializados en gobierno abierto y políticas públicas, transparencia e institucionalidad democrática. Es conferencista en temas jurídicos, políticos y sociales. Ha participado en congresos en México, Cuba, Uruguay, Francia, España, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos. De manera que a quien tenemos aquí hoy es una lumbrera del derecho dominicano. Vamos a darle la bienvenida al doctor Trajano Vidal Portillo. Muy buenas noches a todos y a todas. Para estar un poquito a tono con el componente constitucional. Asimismo, mi saludo extensivo a la mesa de honor que encabeza y a quien pues mi gratitud profunda y especial, José Fernando Pérez Borque, en su condición de presidente del Frente de Abogados del Partido Revolucionario Dominicano, al amigo Ramírez Sáenz, amigo de larga data, de muchos años. De igual forma, pues a mi compañero de Colegio de Abogados, ya en condición también de directivo, Luis López, y a mi compueblana, la exdiputada y política Agni Berenice Contreras, también una persona a quien conocemos por tantos años. Y a todos ustedes, de verdad que gracias por darse cita a compartir en este, que es un tema definitivamente que el de mayor preocupación para la clase política en la República Dominicana, y más que de mayor preocupación, yo diría que de una inminente obligación estar a tono con esta realidad. Hoy por hoy, esto que yo he denominado Código Electoral de la República Dominicana, pues se erige, constituye, si se quiere, lo que es una especie de Biblia que tiene todo político que observar con rigurosidad y más aún para adentrarse en su conocimiento. Y esto es el resultante de una realidad constitucional que se verifica en la República Dominicana a partir del año 2010. La nueva Constitución Dominicana supone un imperativo de adentrarnos a lo que posteriormente pues ha sido, después de 20 años de estar luchando, de estar pululando en el Congreso Nacional, el que tengamos una ley de partidos políticos que no la habíamos tenido nunca. En el 1997 se hizo una reforma inicial a lo que era el componente electoral en la República Dominicana, la ley 58-82, que era la 58-82, la anterior ley electoral, cambiada por una ley moderna para aquel entonces, y digo moderna, la 275-97, la antigua ley electoral, porque la misma trajo consigo en su artículo 110 y 111 lo relativo a el amparo electoral, que no existía incluso en nuestra legislación adjetiva en la República Dominicana. Ni siquiera pues se advertía la necesidad del mismo, sino posteriormente que la Suprema Corte de Justicia lo incorpora a través de una jurisprudencia y haciendo acopio del 25 numeral 1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces se trae el amparo en la República Dominicana, pero hay que destacar, hay que reconocer que esta ley, por demás avanzada, garantista, lo que hizo falta en el país fueron los mecanismos, el garantismo, para que la misma pues fuera concretada, fuera aterrizada, y no se pudo observar en su totalidad nunca. Pero fue una ley buena, la 275-97. Fue el único cambio que advertimos en el año 1997, donde conjuntamente desde ya se empezaba a discutir la necesidad de una ley de partidos políticos que posteriormente, ya en el año 2000, es introducida al Congreso Nacional un proyecto por el diputado de Santiago del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, un diputado que está por ahí todavía, uno de los diputados pues más veteranos o el más veterano del Congreso. Y observamos entonces cómo en ese tránsito 1997, ya concretado con un proyecto en el 2000, hasta la fecha, hasta el año 2018, se estuvo discutiendo y vimos entonces una clase política que se mantenía renuente, apartada de
dar espacio, dar cabida a que los partidos políticos, pues como órganos constitucionales que lo son en la actualidad, pues tuvieran una mecánica, un procedimiento, tuvieran ese elemento que se llama elemento legal, y es la previsión de toda esa mecánica democrática que se tenía que utilizar al interno del accionar y de la actuación de los partidos políticos. Hubo esa renuencia, no le interesó a la clase política y siempre esto era boicoteado. Ya con esta nueva constitución que proclama el denominado o llamado Estado Social y Democrático de Derecho en su artículo 7, esa constitución del 2010, pues entonces impone esa repotencialización de todo el quehacer democrático en la República Dominicana. Primero, porque hablar de esos principios, el democrático por un lado, el social y el jurídico por el otro lado, ¿verdad? Esa sinergia, esa conexión que debe haber entre estos principios, lo que te dice es que de manera instrumental todo el espectro jurídico electoral de nuestra Constitución, entonces le da un potencial sin precedente a esos tres componentes, y por eso vemos que ya la Constitución, cuando habla del principio democrático, Estado social y democrático de derecho, entonces ya pasa de lo que tradicionalmente, o pretende pasar de lo que tradicionalmente ha sido una democracia representativa, cuando le endosábamos un cheque en blanco a los legisladores y al presidente, a los alcaldes, regidores, los de juntas distritos municipales, para que nos representaran. Ya no solamente tenemos eso, ya no solo es una democracia representativa, sino que opera una especie de tránsito de democracia representativa a participativa. Entonces aparecen ya en la Constitución, que trae consigo ese imperativo y que hoy pues nos tiene estudiando, analizando y tratando de comprender este entramado de todo este componente electoral. Entonces ya en esa oportunidad pues trae consigo lo que serían ya en el ámbito democrático los mecanismos de participación popular. Por eso ven ustedes que la ley tiene ya el referéndum para consulta popular, artículo 210, el referéndum para el ámbito electoral, artículo 201 y siguiente de la Constitución, el referéndum para reformas para reformas constitucionales, artículo 272 de la Constitución, y asimismo vemos como el artículo 97 trae la iniciativa legislativa popular. Entonces ya hay una participación, un mayor empoderamiento, un ejercicio cívico importante que lo acredita, lo viabiliza la Constitución de la República. Decía Juan Bosch que los derechos son como una tubería, si no se usan se tapan. Entonces esta Constitución requiere, ¿verdad?, de ese activismo, de ese componente cívico, de ese empoderamiento, para que podamos concretarla y para que podamos vivir en Constitución con todas estas herramientas que son hoy por hoy la obligación de que tengamos una ley de partidos políticos. Entonces ya esta Constitución, que trae consigo una agenda apretada de necesarias reformas, de ir todo el andamiaje jurídico electoral completado, y por qué no jurídico a nivel de la reforma institucional del país, irlo complementando con lo que será entonces una arquitectura legislativa a partir de esta realidad constitucional. Un sinnúmero de leyes, muchas de ellas que tienen que ser actualizadas y otras tantas que tienen que ser creadas, como es la de mecanismos de participación popular, que no la tenemos, y un sinnúmero de leyes porque se hace acopio de esa reserva de ley que tiene la Constitución, en donde te manda que se desarrollen muchísimos aspectos. Amén de que tenemos una categorización de los denominados o llamados derechos fundamentales listados en los artículos 37 al 67, que todas estas leyes que tienen que ver con esos derechos fundamentales también tienen que ser observadas y trabajadas y armonizadas al tenor de la nueva Constitución. Pero para no disgregarme, amén del componente social, y que cabría explicarlo brevemente, cuando hablamos del Estado social y democrático de derecho, tenemos que remontarnos a lo que decía Peña Gómez, lo que él creía, ese componente social, invertir en la gente. Invertir en la gente, pues lo que supone eso, y por eso tenemos un sinnúmero de derechos fundamentales que tienen una categorización, señores, de derechos prestacionales, porque depende de una prestación que tiene que dar el Estado, como es la educación, la seguridad social, la salud, la vivienda, el trabajo, entre otros tantos. Y eso es también un aspecto fundamental dentro de nuestra Constitución. Pero me quedo solamente en el plano democrático, que para los fines y efectos es el que nos interesa de cara a este intercambio que tengo con ustedes. El principio democrático ya hoy categoriza, le da a los partidos políticos entonces la categoría, valga la redundancia, de órganos constitucionales. Los artículos 208 al 216, 216, pues te le da
esa categoría, le da a los partidos políticos esa hegemonía en el quehacer democrático de la República Dominicana. Los centra como el eje fundamental para ser el catalizador de todo el accionar y sentir democrático. No deberían ser solamente, es una crítica que nosotros tenemos, no deberían ser solamente los partidos políticos, porque el artículo 21 de nuestra Constitución, aun cuando el derecho a elegir y ser elegible con una doble capacidad, un aspecto pasivo y otro activo como derecho fundamental que lo es también, el derecho al voto, el sufragio universal, porque tiene dos categorías, activo cuando tú eliges y pasivo cuando se te elige. O sea, con la conculcación de uno de los dos aspectos, pues eso equivale a la conculcación o al desconocimiento, a la inobservancia de ese derecho fundamental. Entonces, como es un derecho fundamental, no debió dejarse única y exclusivamente en manos de los partidos políticos, sino que también tendría que haber el libre albedrío de la denominada llamada candidatura independiente, para que si tú no quieres estar en un partido político, porque el partido político tiene un componente corporativo, tiene un componente privado, y como componente privado, pero de interés social, y más que de interés social, de interés público, porque es un órgano constitucional concebido en nuestra Constitución, tú tienes la facilidad, de acuerdo a tu democracia interna, de hacer lo que tú entiendes en tus estatutos. Entonces, el que va a ese partido tiene que ceñirse, tiene que someterse al planteamiento que hagan los estatutos y que hayan dictado las autoridades en coordinación con todo el proceso interno democrático. Entonces, como pasa eso, si tú no quieres ceñirte a lo que es ese partido, pues tú tienes la libertad de ir a otro. Si en otro no te dan, no te llenan tus requerimientos, pues tú pudieras hacerlo de manera libre, a partir de lo que es esa denominada llamada candidatura independiente. Eso es un fallo que tiene el sistema, que tiene el esquema, porque aun cuando hablamos de candidaturas independientes, en la práctica vamos a ver que son inexistentes. No existen, y lo vamos a ver más adelante, porque el artículo 147 y siguiente a la ley electoral plantea en qué forma las mismas se van a dar, y vamos a ver que es impracticable y que todo se reduce o queda hegemónicamente en manos de los partidos políticos. Pero lo cierto es que el derecho al voto, no solamente, y que es el eje central de todo este proceso, no solamente es un derecho de ciudadanía, como lo pauta el artículo 21 y siguiente de nuestra Constitución, sino que además es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental porque en el entorno sistémico de la Constitución y en una interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, se ha decidido, se ha determinado, lo ha interpretado el Tribunal Constitucional de que el mismo es un derecho fundamental. Pero es el derecho al voto en elecciones nacionales, es el derecho al voto en la participación democrática de los asuntos estatales. Y lo ha definido el Tribunal Constitucional en ocasión de que nosotros los abogados, el Colegio de Notarios, algunos abogados, han tratado de buscar un amparo en razón de que su derecho a votar en un proceso eleccionario interno del Colegio de Abogados, de los notarios, hay que permitírselo, y aún sin pagar tenían que darle la oportunidad de que votaran. Pues el Tribunal Constitucional dijo no, ese derecho al voto en un gremio puede ser desarrollado, puede ser coartado, porque es un derecho no fundamental, sino un derecho estatutario de una situación en particular, en este caso de un gremio. Pero se encargó de deslindar y decir, bueno, el derecho al voto es un derecho fundamental en el entorno democrático, decidiendo en referéndum, decidiendo en plebiscito, que es otra de las figuras que se enmarcan dentro de los mecanismos de participación popular, en cualquiera de esos ámbitos que tú decidas en los asuntos electorales del país, en la participación política, dentro del esquema democrático. Entonces sí, ahí estamos hablando de un derecho fundamental. Amén de que tenemos también un amparo electoral, y si existe un amparo electoral, estamos entonces en presencia, un amparo electoral, estaríamos entonces en presencia de un derecho que tiene que ser tutelado como fundamental, porque esa es la mecánica, esa es la esencia, ese es el fundamento del amparo. Además de que el artículo 74, numeral 1 de la Constitución Dominicana, también hace el planteamiento de que los derechos fundamentales no tienen un carácter limitativo, no solamente los que están listados, sino que el Tribunal Constitucional podrá integrar otros si estima, si entiende que en ese entorno sistémico lo mismo se corresponde con la característica y fisonomía y el núcleo central de otros derechos fundamentales. Entonces, inequívocamente, el derecho al voto, y no solamente el derecho al voto, diríamos que en una disquisición de carácter doctrinal, tendríamos que englobarlo como la participación política. Otros aspectos que se desprenden no solo del derecho al voto, sino de participación política, también devienen
en erigirse en un derecho fundamental. O sea que más que todo el concepto que hay a nivel internacional es que la participación política, y sobre todo en un país donde tenemos un Estado social y democrático de derecho. Entonces, todo esto y esa hegemonía constitucional, como órganos constitucionales, que tienen los partidos políticos, obliga a que el partido político tenga que estar dotado de un instrumento legal, y por eso vieron ustedes que aún con toda esa renuencia, con toda esa discusión por tantos años, tuvieron los partidos políticos entonces que someterse el país a traer consigo una ley de partidos políticos. No será la mejor esa ley de partidos políticos, no es la panacea, no es la solución a todos los problemas, pero evidentemente que es la mejor y la única que hemos tenido. No será perfecta, pero es perceptible y podrá la misma, a partir del desarrollo jurisprudencial normativo que tendrá que darle la Junta Central Electoral, que es a quien se le hace mandatorio el que la desarrolle con resoluciones, y por qué no el Tribunal Constitucional también, que tiene en su haber concentrado unos 9 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales ya se han fallado unos 3. Uno fue declarado inadmisible y 2 se han fallado. Uno sobre el tema del artículo 44, numeral 6, de las denominadas o llamadas campañas negativas, con la ley 57-13 de 07, 53-07 de los delitos de alta tecnología, y otro relativo, señores, y que me voy a detener en esa parte, lo voy a enfocar, relativo al artículo 45 en el párrafo 3, en donde el Tribunal Constitucional no solamente operó como un legislador negativo, sino como un legislador positivo incluso, y eso lo vamos a explicar más adelante, porque allí el Tribunal Constitucional hace mandatorio el que haya que cambiar un artículo o un párrafo y que se lea de otra forma. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional adiciona un texto a una ley, y debió habérselo dejado al Congreso, es lo que yo opino. Pero bien, en esa parte vamos a irnos más adelante. Pues la realidad es que en ese desarrollo, en el agosto del año pasado, el 13 de agosto específicamente, se ve ya el Congreso en la obligación, después de una discusión sostenida que, como le he dicho a ustedes, se remonta a casi 20 años o unos 20 años, más de 20 años, estamos hablando de 1997, aun cuando en el 2000 es que se radica el primer proyecto. Entonces tuvimos ya la ley de partidos políticos el 13 de agosto del 2018, la 33-18. Un gran revuelo, porque esta ley, señores, debió haberse diferido su entrada en vigencia en relación a un sinnúmero de aspectos, porque trae consigo una reingeniería interna a nivel de los partidos políticos, porque tienen que adecuar sus estatutos, adecuar sus condiciones a esta nueva realidad legislativa que no la habíamos tenido en ningún momento, pero que trae consigo también obligaciones, deberes. Hay que hacer una reorientación en el orden administrativo, en las estructuras de los partidos, una serie de cambios que no hay cómo hacerlo. Organizar, arreglar los padrones, depurar los padrones, que debe ser una labor de la Junta. Un sinnúmero de obligaciones, delitos electorales, la doble filiación, que los partidos tienen que arrancar a afiliar, a aperturar lo que es su proceso de afiliación. Extensivo ese delito electoral a los propios partidos políticos, el tema de una doble afiliación, donde no hay un padrón que esté depurado, ni eso está en línea, organizado, porque ni lo tienen los partidos, ni lo tiene la Junta Central Electoral. Entonces, una gran dificultad, porque un partido no tiene cómo tener esa previa organización para saber si está o no incurriendo en un delito. Pero más aún, producto de todo esto, la Junta Central Electoral debió haber producido 15 o 20 reglamentos al día de hoy. Reglamentos que no ha hecho y que son necesarios para desarrollar un sinnúmero de aspectos que están considerados de cara a este proceso electoral, que además también se adicionan las denominadas o llamadas elecciones primarias del 6 de octubre. Entonces adicionan un proceso eleccionario con una categoría igual que si fuera una elección nacional. Pues todo esto causa grandes inconvenientes a nivel de los partidos políticos. Si nosotros observamos por un lado, vamos a ver que los partidos, aquí a la hora de tú hacer una verificación, tienen unos 20 millones de electores registrados en sus padrones, si tú coges y lo cruzas todos. Pero va a decir, bueno, pero la Junta dice que el censo de población y vivienda, que hay nada más 10.5 millones de habitantes,
pero más aún la Junta dice que en la actualidad hay 7.439.000 electores y que van a llegar entre 7.5 y 7.6 al 2020 con edad de votar. Ese va a ser el número final del padrón electoral, unos 7.5 y algo. Es la proyección que hay a partir de las estadísticas y los datos que ellos tienen automatizados la Junta Central Electoral. Entonces, ¿cómo los partidos políticos tienen esa cantidad de electores? Sencillo, porque vamos a encontrarnos con gente que están inscritos en 5, 7, 8 partidos y recuerdan ustedes que antes vendían libros de firma para registrar un partido. Entonces nos vamos a encontrar con personas que están en uno, en otro y muchas veces sin observarlo ni darse cuenta de ello. Porque era como se construían los padrones electorales de los diferentes partidos. Entonces lo primero es hacer una depuración. Lo primero es transparentar los padrones y eso supone un tiempo. Y por eso había que diferir algunos aspectos de esta entrada en vigencia con todo este tema. Pero también había que darle el espacio, el tiempo a la misma Junta Central Electoral para poder operativizar muchos de los aspectos que le plantean aquí. Y por eso nosotros hemos criticado lo que tiene que ver con el voto de arrastre. Una resolución que no necesariamente es inconstitucional, tal vez lo inconstitucional que pudiera tener la misma, no el voto de arrastre, porque el voto de arrastre casi es un imperativo, casi es una obligación de cara a la estructura matemática que tenemos nosotros para la distribución de los escaños con el método de Holmes, que es el que se utiliza aquí. O sea, no es ese el problema. En lo que pudieron ellos haber traído una perturbación innecesaria es que esa resolución no será utilizada en las primarias, porque en las primarias no estarán dos partidos políticos diferentes. No se van a utilizar en las primarias porque son personas del mismo partido los que van a pelear por un tema. O sea que no es un senador ni hay arrastre porque no, son del mismo partido quienes van a estar en la primaria. O sea, no se va a utilizar, entonces no era una urgencia. Pero tampoco se va a utilizar, si acaso mínimamente, para lo que es el otro proceso eleccionario, que es el 16 o el tercer domingo de febrero, que es cuando corresponden las elecciones municipales. Entonces tampoco, porque ahí no hay inconveniente, porque es un solo nivel de elección, en los términos del artículo 92 de la ley 15-19 del régimen orgánica del régimen electoral. Entonces estaríamos hablando solamente de los alcaldes, es un solo nivel, es una sola boleta. Entonces ahí no hay grandes inconvenientes en relación a ese tema. Entonces eso se va a utilizar en el caso concreto de los diputados y los senadores, las elecciones congresuales que son el tercer domingo de mayo. Entonces no había necesidad de traer consigo esa perturbación y más aún los partidos políticos se están dejando arrastrar y llevando su lucha a un tema que no es el de ahora, sino que lo que hay que estar trabajando en la depuración del padrón, en ver cómo es que se van a centrar, a desarrollar esas primarias. Si será abierto en relación a uno que ha planteado que lo va a hacer cerrado, si se van a excluir esos miembros, si será el universo, si será la totalidad, cómo lo van a hacer a partir del voto automatizado, que es otro de los problemas, no que trae la ley de partidos políticos, porque en principio no es la que consagra la mecánica o la forma de votación. Yo creo que ese es el gran lastre, yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy a la hora de implementar al doblar de la esquina estos procesos sucesivos eleccionarios, 6 de octubre, febrero, mayo y eventualmente hasta junio o julio, 45 días después, a la hora de contemplar la eventualidad de una posible segunda vuelta. Entonces yo creo que el gran problema que hay ahora mismo es el voto automatizado. El voto automatizado está considerado, está consagrado la posibilidad de tener ese voto en el artículo 99 de la ley electoral. Ese artículo 99 de la ley electoral, una ley de fecha reciente, una ley apenas del 11 de febrero del presente año, posterior, unos meses después, a la ley electoral, que debió complementarla, debió haberse entronizado una con la otra y no tener los inconvenientes que tenemos. Por eso yo he hecho el planteamiento de un código electoral de la República Dominicana, no porque la ley electoral o la legislación electoral esté codificada. Un código es la sistematicidad, la armonicidad que se le da a un sinnúmero de elementos que bajo diferentes libros en una misma materia están considerados, y para que uno no esté chocando con lo otro, para que no haya ambigüedad a la hora de verificar si una ley posterior deroga una anterior, si una ley general, si una ley orgánica, una ordinaria, de no tener todas esas consideraciones,
hemos querido eso y ha sido una aspiración y un planteamiento que nosotros hemos venido haciendo desde siempre, una codificación de toda la estructura jurídica electoral de la República Dominicana, en donde tenemos leyes que ustedes ni se imaginan. Fíjense el volumen de esto, aun cuando tiene más de 200 páginas de doctrina, donde nosotros pues planteamos unas notas introductorias del derecho electoral dominicano, pero fíjense ustedes la recopilación, las leyes que hay aquí, porque no son 2 ni 3 las leyes. Está la ley electoral, está la ley del Tribunal Superior Electoral, un reglamento del Tribunal Superior Electoral, algunos reglamentos que a nivel de resolución pues ha dado la Junta Central Electoral, está la ley de los símbolos, emblemas de los partidos políticos, la 3006, está la de los diputados en el exterior, los diputados nacionales, está lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral en relación a la ley 659, en este caso al manejo del registro civil, una función que ellos bien la han venido regenteando hasta el momento, pero que debe quitársele ya de cara en una eventual reforma constitucional y sobre todo de cara ya a lo que son estas nuevas emergencias, estas nuevas urgencias que tiene en la actualidad la Junta Central Electoral con la organización de todos estos procesos y por qué no con la aplicación e implementación de estas leyes nuevas. Entonces eso es una parte que también se configura como el componente electoral, porque no tiene razón de ser eso que le pasó a Balaguer en un momento a la Junta con la ley 55, lo de las cédulas y demás, no tiene razón de ser que lo maneje la Junta. Yo creo que eso hay que unificarlo con pasaporte y hacer una dirección general del registro civil e identidad, porque cédula y pasaporte son 2 documentos homólogos. Eso habrá que quitárselo en una eventual reforma a la Junta Central Electoral para que pueda entonces dedicarse a organizar todo lo que supone todo este proceso electoral. Entonces el voto automatizado, señores, viene consigo en el artículo 99. Cabe acotar que estamos hablando de un voto que está divorciado del contexto general de la ley. La ley no está concebida en su gran ámbito, no está concebida para voto automatizado, para un voto semielectrónico. Digo semielectrónico porque no conjuga todas las características de un voto electrónico, sino que hay una intermediación entre lo que es el voto electrónico y el automatizado. El voto electrónico está conectado a un cerebro central en la Junta Central Electoral donde van todos los votos. El automatizado no está conectado a nadie, es una intermediación como lo que se intentó hacer con los escáneres, en donde de manera automática tú depositas un voto y después que ha depositado el voto, entonces en los diferentes niveles de elección, entonces tienes que imprimir una boleta electrónica y que vas a meter en una urna. O sea que solo es una intermediación que le va a costar al país en la actualidad unos 20 millones de dólares, y si a eso le sumamos los 40 millones de dólares que costaron los escáneres y que cuestan todos los meses millones de pesos solamente por el almacenamiento. Entonces eso es el voto automatizado, es esa intermediación que se da en ocasión de todo este proceso y que tiene el inconveniente de que somos medio analfabeto tecnológico, y siendo analfabeto tecnológico, entonces vamos a ver cómo habrán muchos votos nulos o cómo estarán muchas personas enchivadas en ese proceso de esa automatización. A la hora de ir a verificar eso, solamente tendríamos que decir que con las boletas físicas son muchos los votos nulos que se dan. Imagínense ustedes con un voto automatizado donde nosotros que pudiéramos decir que somos como clase media, como abogados, somos una élite intelectual, cuando vamos a un cajero en un banco, tenemos inconvenientes y a veces se nos quedan con la tarjeta porque no tenemos la habilidad de lograr. Pero el loto pues servirá en lo sucesivo tal vez para una especie de, aunque no lo opera uno directamente, pero el loto pudiera ser un ejemplo para ir educando, para ir preparando a la gente, porque no lo está haciendo la Junta Central Electoral. Entonces ese voto automatizado va a tener esos inconvenientes que se dividen en niveles y que tenemos 4 niveles de elección, dice el artículo 92. Uno para los senadores y diputados al Parlacén, otro para los diputados y senadores, y uno para senadores y diputados al Parlacén, otro para los diputados, otro para los alcaldes y regidores y otro para el componente o el nivel presidencial. Entonces, si no tuviéramos un voto automatizado, tal vez no estuviéramos discutiendo el tema del voto de arrastre, porque lo que pasa con el voto de arrastre, que por demás, reitero, es necesario en el contexto de la ley. El voto de arrastre, que está vigente en la ley electoral está vigente, porque hace acopio de la 157-13, que es la que instituye
el tema del arrastre en la República Dominicana, o más que el del arrastre, en la forma que se dará el voto preferencial a la hora de considerar o de verificar el arrastre, que viene a atenuarlo, a mejorar, está todavía vigente. Y también el artículo 104, en el numeral 4, habla de los votos del partido. Pero entonces nos encontramos que al meter el voto automatizado no tenemos la sábana que tradicionalmente hemos manejado, donde está el hacho, donde está la estrella, donde está el gallo, donde está el dedo del PRM, donde están los partidos. Entonces no hay un voto del partido que se dice que se sumarán al senador. Pero ¿para qué se necesita el arrastre? Bueno, es que en el método de Hon, señores, perfectamente puede salir un diputado que ha sacado menos votos que otros diputados, porque la democracia persigue que haya una representación, que haya un equilibrio. Por ejemplo, un diputado del partido mayoritario saca 200 votos del Partido de la Liberación Dominicana. El segundo diputado del Partido de la Liberación Dominicana saca 175. Nos vamos a ver que por el otro lado uno del PRD saca 100 o 100, con 100 votos, 125, y está en condiciones de salir más en la suma matemática de los conscientes matemáticos del método de Hon, que el que ha sacado 175 en el Partido de la Liberación Dominicana, porque tenemos ese método de Hon. Y por eso para esa línea, para esa fórmula matemática, se requiere que los partidos, para ir posicionando, pues tengan ese componente de arrastre, como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en el año 2013, en España y en otros países, que cuando se habla de voto directo, no es que tú tienes que ir a votar por una persona en particular, no, es que ese voto eres tú el que tiene que hacerlo, es un voto sin coacción, es un voto sin intermediación, pero no es que no pueda hacerlo, porque ciertamente los tribunales, en este caso más que los tribunales, lo han hecho los tribunales, el Tribunal Constitucional, pero sobre todo el legislador adjetivo, tienen la facultad de canalizar, de orientar en la forma y medida en que se va a hacer ese voto a partir de su sistema o de su esquema electoral. Entonces nos encontramos con algunas disposiciones, algunas incongruencias que trae la ley electoral y que no están contenidas en la ley de partidos políticos o que chocan con la ley de partidos políticos. Por eso hubiese sido lo saludable la aspiración que nosotros tenemos de que existiera una codificación donde nos sentáramos a discutir todo esto y agruparlo en un solo libro. Ahora no, ahora tenemos una cantidad dispersa de leyes que nosotros lo hemos agrupado aquí, entonces para darle la connotación de Código Electoral de la República Dominicana. En otro lado se llama Código de la Democracia, porque sí lo tienen unificado. Entonces eso es en relación al voto de arrastre. Pudiéramos decir, bueno, que la ley de partidos políticos tiene algunos avances como la cuota de género. La cuota de género, la cuota de la juventud, que harán irrecibibles las candidaturas que puedan ser sometidas sin que se observe esa cuota de género, artículo 53 y siguiente, de un 40% mínimo para las mujeres, un máximo de un 60%, pero un 40% mínimo, un 10% para los jóvenes y un 20% las reservas de las candidaturas de los partidos políticos que podrán hacer las cúpulas de los partidos reservarse. En este caso las reservas andarán por el orden de 823 candidaturas, porque estamos hablando de 4.100 y pico de puestos electivos que estarán en juego. O sea, las reservas constituyen el 20%, que son 823 candidaturas de conformidad con los datos de la Junta Central Electoral. Entonces es una mala noticia, porque ustedes, los que van a la calle, los que trabajan política, solamente estarían trabajando por un 30%, un 10% para los jóvenes, un 20% para los partidos y un 40% para las mujeres. A nosotros los más viejos debieron tal vez habernos reservado también un 8%, un 15%, porque es a partir del segmento poblacional que representamos. Si fuéramos a hablar de esa denominada llamada discriminación positiva, que es lo que ha llevado a que la juventud y las mujeres se le dé ese privilegio. La cuota de la mujer tiene en el orden práctico el siguiente inconveniente, y es que lamentablemente en la República Dominicana la forma en que está concebida el desarrollo a la hora de hacer política no está previsto para que la mujer pueda tener esa libertad y pueda tener esa gran participación. Amén de que aun cuando son el 51.2 en la actualidad del padrón electoral, tienen el inconveniente de que en la participación activa no lo hacen igual que los hombres, porque la mujer es más sacrificada que el hombre. La mujer trabaja, la mujer estudia, la mujer aporta en igualdad de condiciones del hombre, y aún más es el ama de casa, que es el gran trabajo. Tiene que estar encima de las tareas, tiene que estar encima de la educación, tiene que estar formando, tiene que administrar la casa, que es el gran negocio. Por eso el matrimonio es un contrato de empresa,
Es un contrato de sociedad asimilable a una empresa y por eso están los regímenes dotales, porque le corresponden dotales, el de comunidad de bienes y otros tantos porque, con separación, porque a la mujer debe corresponderle, y lo vino a certificar la ley 89-11. A la mujer debe corresponderle la mitad en igualdad de condiciones que el hombre, porque se sacrifica tanto como el hombre. Es un error cuando el hombre dice, bueno, pero era yo el que trabajaba, era yo el que llevaba el dinero. No, ese sustento es producto de ese sacrificio de la mujer. Entonces la mujer no está configurada porque tiene menos tiempo para tener una participación activa que le permita llenar ese 40%. Un 40%, señores, que dice el artículo 24, numeral 6, que no solamente, y en eso se perdieron los partidos políticos, o numeral 6, no solamente, señores, es para los cargos a puestos electivos, sino también en las estructuras internas de los partidos políticos. O sea que es una responsabilidad que esa cuota de ese 40% sea observada a nivel de los partidos, pero hay el problema que si aquí nosotros observamos no está un 40% de mujeres, no hay ni siquiera un 30%, porque la mujer no participa en igualdad de condiciones que el hombre, porque tiene más ocupaciones y tiene más problemas. Y más aún porque la forma de hacer política, de beber en los barrios, de irte donde los tigres, de estar a las 2 de la mañana jugando dominó, no se lo vas a permitir a una mujer tuya, porque si te llega a la casa a esa hora bebiendo romo con los tigres, estaba pegando cuernos. Entonces no, la forma de hacer política que hay en la República Dominicana no se concibe para que la mujer pueda ocupar, pueda llenar ese tema de ese 40%. Por eso debimos haber considerado, o deben considerar los partidos políticos, darle las facilidades a la mujer, hacer las campañas de promoción, de concientización, para que las mujeres llenen esa responsabilidad, ese espacio que les queda. Ustedes recordarán, el Partido de la Liberación Dominicana, en su proceso de alianza en el año 2016, exigía que fueran mujeres o candidaturas de mujeres para poder cubrir esa cuota de género que anteriormente era de un 33%. Entonces tiene el inconveniente de que te devuelven la boleta completa. Tú llevas la boleta y te dan 72 horas para que cubras y busques a la mujer. Entonces eso ha traído consigo que tengan que salir a buscar mujeres, a conquistar mujeres que no están en el activismo, y que tenemos un sinnúmero de personas que aún sin tener esa vocación pues han salido. Y hay un caso muy curioso ahí de un partido minoritario que no encontraba una mujer y se para en una fritura en Tabar arriba y pregunta, mire, ¿de quién es esa fritura? Porque ven la fritura muy concurrida. Dicen, bueno, esa fritura es de Nena, pero esa mujer tiene que ser entonces popular. Hablan con Nena y efectivamente Nena es una de las regidoras que tiene ese partido minoritario. Y así los sucesivos y tantos casos que se están dando. Entonces las mujeres tienen que propiciar un espacio, un escenario de concientización, de promoción, para que puedan llenar ese porcentaje que aún cuando se ha planteado en la ley electoral, la consigna en principio, la ley de partidos políticos, pero la ley electoral dice que es de la propuesta nacional, tratando de atenuar o de aliviarle la carga a los partidos para que ellos pudieran, los partidos políticos, seleccionar y no darla, sino de la propuesta nacional, darla a nivel general. Y decir, bueno, te voy a dar en Elías Piña, que no gano, te voy a dar en Tarcito, te lo voy a dar de los cargos mínimos, como son las juntas distritales. Pero aun cuando plantean eso en el artículo 136, no pueden, a la hora de tratar de concretar eso, que lo hicieron con toda la mala leche del mundo, no pueden observarlo, no pueden salirse con la suya, porque resulta que es propuesta nacional, pero tú no llevas una propuesta nacional, tú llevas una propuesta segmentada por la Junta Municipal, y en cada junta te van a verificar, no de la propuesta nacional, sino de la que tú has llevado, que se observe ese 40%. Entonces no podrá burlarse de eso. Pero son espacios, son puestos que también tendrán que considerarse a nivel de los puestos o los esquemas dirigenciales internos de los partidos. Esa mesa tiene apenas un 8% de mujeres. Entonces todo eso tiene que ser reevaluado y reconsiderado de cara a esa nueva dinámica. Amén de que la Constitución, en el artículo 273, también hace el planteamiento de lo que es el lenguaje del género, pero extendido a las mujeres, no el enfoque que le estaría dando el Ministerio de Educación, que incluye ya otros aspectos de considerar el tema de la homosexualidad como parte integral de irla preparando, enseñarle a unos muchachos. Y es lo que se está cuestionando, amén de los derechos que se puedan tener, pero la Iglesia creo que ha sido objetiva y que es parte de ese seguimiento. No es a ese aspecto de género a que hace referencia la Constitución, sino que sea otro componente entronizado para el tema de la educación básica. Entonces, señores,
esos son de los componentes que nosotros tenemos que observar en lo que es esta nueva realidad de que ya ustedes tienen un sinnúmero de derechos, que muchos de ellos habrá que ver la mecánica, la garantía para que los mismos puedan ser observados, una jurisdicción especializada que tendrá que ser también revisada, porque hasta ahora, como es parte del Ministerio Público y la Constitución tiene un solo Ministerio Público, ese Ministerio Público entonces tiene que depender de ese Ministerio Público que, valga la redundancia, es directamente compromisario de lo que es el gobierno, porque es el presidente quien lo nombra. Entonces tendrá que haber un Ministerio Público posteriormente especializado en materia electoral para que pueda tener mayor garantía y estar fuera de la sospecha con un tema como este, que es el acceso al poder. Pero trae consigo una cantidad apreciable de delitos electorales, entonces hay que tener cuidado. Todo lo que se puedan ustedes imaginar es un delito electoral, y hay unos entonces que te llevan a asimilar como que se trata de una renuncia automática, el que tú participes en una actividad de un partido diferente al tuyo. No debería ser, es irracional, tiene que haber, o siempre tendrá que haber un debido proceso de ley, porque es posible que tú vayas a llevar un familiar, o que vayas hasta enamorado acompañando a una muchacha y que te digan, te lleven engañado, va para un cumpleaños, cuando tú llegues allá lo que tienen es un mitin político. Entonces, si te toman con un celular, eso opera ya como una especie de renuncia automática, el que pueda suscribir más de una candidatura de una u otra persona, donde cualquiera te dice, ven, fírmame aquí para tal o cual cosa, y tú lo haces sin que ello constituya un acto de mala fe, pero es lamentablemente una transgresión a la ley de cara a todos estos aspectos que han sido planteados. Vemos entonces también cómo todo se prohíbe, señores, todo se prohíbe fuera de lo que son los plazos ordinarios, normales, de pre-campaña, o sea, fuera de la campaña o de la pre-campaña, que se inicia, señores, la pre-campaña el 7 de julio, porque hay unos plazos ahí. Pero el 7 de junio también empiezan los partidos a calibrar lo que será para unos 15 días posteriores, lo que serán las reservas de las 823 plazas que tienen los partidos y que lo van a usar para las alianzas y demás, y para señalar personas, porque no irá a un proceso convencional aquellos cargos que hayan sido reservados. O sea, ya el montarte y desmontarte de una u otra candidatura, eso se acabó. Entonces esos son de los aspectos que también resultan auspiciosos de cara a los derechos de quienes participan en un proceso. Ya se acabó el que tú gastes 3, 4, 5, 7 millones de pesos y que al final te digan, no, esa candidatura la quiere el dueño, la quiere el candidato presidencial porque se la va a dar un familiar o porque hay una alianza. No, no. La alianza, usted tiene una limitación de un 20%, que por demás es demasiado, pero tienes un 20%, por eso digo 40 para las mujeres, 20 para los partidos, y de la juventud solamente se estaría peleando por un 30%, pero iría seguro, porque si tú ganas en un proceso convencional, entonces no vas a tener inconvenientes. Lo único es, y esto sí quiero que ustedes como políticos lo internalicen, es que mi percepción de mi seguimiento, de mi estudio, de mi análisis, es que en este proceso que viene ahora, no va a ganar el de primaria, no va a salir como candidato el que tenga más voto, el que tenga más intención de voto, el que tenga más preferencia electoral. No va a ganar el que más votos tenga. O sea, el que más votos tenga en las urnas, sí, pero no el que más votos tenga hacia afuera. Porque si recordamos, en un proceso eleccionario general, como lo sería un proceso presidencial, apenas vota el 60 y tanto por ciento, un 30 y pico de abstención. Eso es unas elecciones que traen o desbordan todas las pasiones que puedan ustedes imaginarse con lo que es el acceso al poder y con lo que significa ser el presidente de un país. 30 y pico por ciento, casi 40% en las últimas elecciones en los niveles de abstención. Entonces, si ustedes observan primarias como componente, emblema, de tradición, cuna de la democracia, que lo ha sido tradicionalmente, históricamente, el Partido Revolucionario Dominicano, ustedes recuerdan en qué concluían siempre las primarias. No hay tradición, solo este partido era el que estaba trabajando en eso y terminaban siempre a sillazo, con inconvenientes, con problemas. El PRM ha intentado o ha desarrollado algunas primarias, en la última no pudieron ni siquiera dar los votos, los datos, y no porque no tengan gente, porque sacaron, y lo reitero, sacaron un 33%. Sino porque no hay esa tradición, porque a la gente no le interesa, no le importa, no tiene esa motivación. Para mí que el porcentaje que va a participar no creo que supere el 35 o el 40%. Y con el problema de los votos automatizados, los votos nulos, el desconocimiento, y aún más eso va a acrecentar el desinterés.
Por eso yo digo que habrá que buscar sus tabletas electrónicas, sus laptops y ir casa por casa. Usted va a conseguir los votos que usted esté en capacidad de movilizar, motivar y llevar a votar para ese proceso de primarias. Entonces usted tendrá que buscar alianza con otros candidatos. Mira, este que va a votar por ti, que vote por mí, encárgate tú de esta área, o yo te voy a intercambiar, te voy a concientizar los míos. Eso habrá que hacerlo para movilizar, llevar a esas personas. Entonces no es un tema de los estudios, no es un tema del análisis, no es un tema de las preferencias electorales, de nadie en particular. Es esa movilización, es esa mecánica que tú tienes que utilizar para ir casa por casa, primero preparando y enseñando a tu gente, porque la Junta, la ley te dice que para hacer la promoción puedes hacerlo 15 días antes, y es lo que van a hacer 15 días antes, con la limitación de como somos medio analfabetos digitales, una gran brecha digital, entonces vamos a tener el inconveniente de que una persona no podrá apreciar ni aprender lo que sería la tradición que hemos tenido de una boleta física. Entonces ese voto automatizado traería esos inconvenientes, y solamente tenemos que hacer el ejercicio, el símil de que cada uno de nosotros tenemos a cada rato inconvenientes con los cajeros automáticos. Entonces, ¿qué será el común de los dominicanos de abajo? Porque la Junta solamente permitirá que una persona pueda asistir hasta 2 personas que tengan algún problema. Una persona hasta 2 personas. Pero todo se prohíbe, como le hemos dicho, y hay una resolución ahora que lo que hace es que extiende esa prohibición. Una resolución prohibiendo el proselitismo. Ese fue un tema que debió haberse considerado en estas leyes que debieron haber entrado en vigencia con posterioridad, porque aquí tenemos una tradición de muchos años ya en donde teníamos 2 procesos eleccionarios y estábamos siempre en campaña, donde no había una ley de partidos políticos que pautara ninguno de esos aspectos de cuándo inicia, cuándo termina, cuándo se está en campaña, cuándo se está en un acto de gobierno. Y entonces está lo que vino fue a llevarse, a cortar todo, donde habían muchas cosas, muchos derechos adquiridos y gente que tenían pautado en su proceso, en su tradición, todo esto. Entonces ya dijeron una vez que prohíben, bueno, pero es difícil la prohibición. Es difícil porque se trata de una cultura, porque la gente se debió organizar, porque se debió concentrar con los partidos. Ese aspecto debió haber sido diferido. Entonces vamos a tener una Junta que seguirá perdiendo su autoridad moral, porque lo que está haciendo llamado que no resultan, no se concretan, porque cada vez que uno lo rompe, vamos a tener el inconveniente de que el otro no se va a quedar por observar o cumplir la ley en desventaja. Pero es difícil, señores, porque también la ley lo único que hace es darle vigencia, darle vida en el orden democrático electoral a las redes sociales y a los periódicos digitales. Ahí la campaña está permitida en todo espacio, en todo escenario, a toda hora y en todo momento. Entonces, dentro de la estrategia tenemos que utilizar esos canales. No así la televisada, la escrita y la radial, que está prohibida y que solamente es a partir del proceso de la precampaña. Fuera de la precampaña se podrían hacer algunas actividades en locales cerrados, pero ya la Junta dice, déjame extender algo que no prohíbe la ley, o no solo que no prohíbe la ley, sino que permite la ley, y coge entonces también ahora y extiende con una resolución, y extiende entonces el proceso de prohibición y dice, no deben hacerla ni en los locales cerrados, y empieza a llamar la atención y lo extiende también a actividades de gobierno que no necesariamente están conculcando lo que es la esencia o lo que es la disposición de la ley electoral o de la ley de partidos políticos con la prohibición, porque no son alusivas, aun cuando desbordan y pueden hablar de reelección, desbordan las expectativas, pero hay ese inconveniente ahora mismo, y es una resolución entonces que tiene que analizar, que tiene que estudiar la Junta, y debió haber tal vez permitido que todo esto siguiera su cauce en relación a lo que dispone la ley, en donde, reitero, se prohíbe todo. La Junta dio un reglamento en diciembre, en donde también hace extensiva un sinnúmero también, señores, de prohibiciones a otros ámbitos que resultan entonces inmanejables de cara al desarrollo de una campaña. Ni en pre ni fuera de campaña. No se puede pasar con un meeting a 200 metros de una iglesia, de un cuerpo de bomberos, de un colegio, o sea, con una marcha. Entonces, toda esa prohibición en un país donde cualquiera se le ocurre poner en cualquier esquina una iglesia, donde hay hasta de vudú, de magia negra, en los Alcarrizos y en otros lugares, dentro del ámbito de la libertad de culto, entonces no puedes tú, sin hacer un levantamiento, sin institucionalizar, sin ver cuáles son las iglesias que tú vas a estar organizando en esto, no puedes tú hacerlo. Pero sobre todo, señores, como estamos hablando de ley, ahora se impone. Lo primero que tiene que tener cualquier candidato es un equipo jurídico, porque por cualquier cosa te pueden inobservar, que tú has inobservado, te pueden meter preso o te pueden anular una candidatura. Entonces es indispensable hoy que se cuente con un equipo jurídico, amén de que estamos en la apertura
de una jurisdicción especializada que traerá consigo, señores, esa jurisdicción especializada en la República Dominicana, traerá consigo una cantidad apreciable de casos que tenemos nosotros que abordar. Y no solo que tenemos nosotros que abordar, que ahí viene también un problema, y son de las cosas, porque no vamos a tener el tiempo, ya casi concluyendo, no vamos a tener el tiempo de abordar o de todo lo que nosotros hemos hecho y plasmamos, explicamos aquí en los libros. Vamos a tener entonces el inconveniente y que tendremos que en alguna forma también hacer un cambio, y es la unificación de las elecciones. Es inmanejable, y ojalá después que el PLD resuelva su problema interno como partido hegemónico y que tiene una gran cantidad de los diputados, de los legisladores en el Congreso, se pueda contemplar en hacer una reforma constitucional que no esté bajo ninguna sospecha, y en esa reforma constitucional conscientemente cojamos nosotros y unifiquemos las elecciones. Eso es inmanejable. Unifiquemos las elecciones, que ahora vienen a agravarse porque ahora tenemos una primaria que impone la ley el 6 de octubre, entonces tenemos otras elecciones que quisieron unificarse, pero no la unificaron nada, porque dejaron las municipales en un tiempo mínimo, febrero, y ya en mayo estamos armando de nuevo en lo que quitamos, montamos con anterioridad y posterioridad en lo que son los edificios públicos, las escuelas. Es una dinámica que nos va a traer inconvenientes, pero nos va a traer tanto inconveniente, y lo digo desde hoy, lo pueden ustedes anunciar si eso no logra unificarse, las municipales con las congresuales, y es que, señores, aquí no hay tradición de perder y de asumir eso sin una depresión, sin un problema profundo, sin un problema grave. El que pierde, señores, el que pierde es un calibramiento de que ese partido no solamente va para ningún lado, sino que el otro se le va a ir encima, no solamente con esa muestra estadística inicialmente, sino que se le va a potencializar un 10 o un 15 más por ciento. Pero vamos a tener a esas personas que perdieron, que van, señores, a impugnarlo todo. Tendrá que ser su línea y tendrán que meterse a los tribunales y tratar de hacer un caos. Porque el que pierde no va para ningún lado. Lo primero que hace el que pierde, se le mete una depresión por 2 meses, se tranca en su casa, no coge teléfono. No solo que no coge teléfono, no lo llama a nadie también, porque tenemos ese inconveniente, tenemos ese arribismo aquí. No lo llaman, no tiene que no cogerlo, se acuesta, se tranca. Y no es verdad que ese va a ser un candidato que va a salir empoderado a trabajar en 1 mes y pico, en 2 meses, para lo que es el otro proceso eleccionario. O sea que se pierde totalmente el impulso, no se levantan más. Es una depresión de 2 meses, porque no tenemos tradición de perder, de incorporarnos, de reconocer. No, hay un derecho al pataleo, lo hemos entronizado como derecho al pataleo. Pero hay también ese inconveniente de que como tenemos que explicar a quien nos ayudó, a quien nos financió, entonces tenemos que explicar que nos hicieron trampa, que nos robaron la urna, y tenemos que llevar eso hasta las últimas consecuencias en los tribunales. Entonces ese es un vicio que tiene nuestra democracia y que va a traer muchos problemas, muchos inconvenientes. Entonces tenemos una jurisdicción electoral que vamos a ver entonces cómo lamentablemente pudieran desvirtuarla. Yo vi un caso recientemente insólito, porque en contra de este partido se estaba haciendo el planteamiento de un secuestrario judicial. Señores, un partido político no es una empresa, un partido político no es un negocio. Un partido político tiene de cara a la democracia, a su interés público en condiciones de órgano constitucional. No se puede dejar desbandada. Un partido político es un catalizador de todo el quehacer democrático, de un segmento de una población, aun cuando tienen una naturaleza en principio de privada, pero como quiera son de interés público y no tienen la misma configuración que un negocio para que se le dé a alguien para que administre. O sea, no vamos a reducirlo al componente mercurial, no. Un partido político tiene una responsabilidad social y política sin precedentes. Entonces estamos desvirtuando. Estamos hablando, bueno, que se está judicializando la política. Se va a judicializar cada vez más. Por eso digo que nosotros los abogados tenemos lo que nos gustaría que se vaya reorientando todo el proceso y que se vayan aclarando muchos aspectos. Hay una sentencia, la 624, que nosotros la consideramos aquí en esta jurisprudencia, que tiene la jurisprudencia electoral del Tribunal Superior Electoral todos los últimos años, pero también del Tribunal Constitucional, y es la que define, la que reorienta, que tendrá que ser revisada, pero tiene ahora un componente de precedente vinculante del Tribunal Constitucional, y que te dice que lo administrativo o lo que nazca de un proceso administrativo, de un acto administrativo de la Junta, tiene que ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo.
Entonces estamos hablando que queda descabezado, queda desmembrado en muchos de los aspectos de su competencia ese Tribunal Superior Electoral. Eso tendrá que cambiar, porque hay mucho de todos estos procesos, de todos estos conflictos, de que aun cuando estén generados en un acto administrativo como órgano constitucional, como órgano de la administración pública, que lo es la Junta Central Electoral, si la base es un derecho fundamental en ocasión de un conflicto interno, yo soy de lo que estima, entiende, que deberá ser conocido, manejado por el Tribunal Superior Electoral. Ahora, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no es así, y es vinculante, y es lo que hay que orientar, es lo que hay que verificar a la hora de usted erradicar una demanda. Señores, son muchas las cosas que se quedan, el tiempo no es, tendremos que considerar posteriormente algún taller especializado de varias horas para entonces ver en detalle todos estos aspectos que trae la ley. Se nos ha acabado el tiempo. Yo lo que sí le voy a decir que lo que he querido es llevar tal vez la confusión, la preocupación ante ustedes de que esto requiere un análisis profundo, un estudio, estar al día a día con esto, porque de esto depende una candidatura por los tantos aspectos que se presentan hasta de manera irracional. El uso de los recursos del Estado en cualquier oportunidad, en cualquier ocasión, en un proceso, en una reunión, eso solamente sirve para, lo cual es una irracionalidad, solamente eso sirve para lo que sería entonces anularte una candidatura. Porque tú como candidato no tienes que ver que alguien que tenga un vehículo de un ayuntamiento vaya y lo pare en el frente. Entonces por eso tú tienes que tener un equipo jurídico que esté buscando, que esté verificando para ver dónde está permitida la campaña, dónde no. Hay muchos aspectos que ya se han considerado y se han definido, como el tema de que tú no podías ni siquiera en redes sociales, lo cual era una irracionalidad, como hay otros temas que son irracionalidades dentro de la misma ley, de la ley electoral, pero la de partidos políticos te hicieron el cambio ya, el Tribunal Constitucional, porque te decía que si tú en un concepto indeterminado, una campaña que pudiera percibirse de negativa en contra de una persona, o sea que tú no tienes definición, ¿no sabes lo que es? Te lo asimilaban como un delito y te llevaban entonces a la ley de delitos de alta tecnología para meterte prisiones exorbitantes por un tema que no se puede jugar, porque estamos en presencia del artículo 49 de la Constitución, que es de expresión y difusión del pensamiento, y más aún, señores, también otra irracionalidad, ese fue declarado inconstitucional, que trae el artículo 283, 284 de la ley electoral, y es que constituye un delito electoral también una campaña difamatoria que tú mandes por Facebook o que compartas una campaña negativa o campaña sucia, una denominación que le dan ahí, en contra no de todo el mundo, sino de un político, de alguien que trabaja con el político, de un candidato, o el que trabaja en un candidato, con penas de 3 a 10 años, donde aquí por un homicidio, por complicidad de homicidio, 10 años por delitos graves. Entonces eso es irracional. Esas son cosas que tendrán que irse revisando en el proceso, en el desarrollo de todo este componente. Vamos a dejarlo ahí y entonces, bueno, que ya ustedes decidan, determinen si hay algunas preguntas, participaciones, correcciones. Nosotros no tenemos verdad absoluta en ninguno de los planteamientos que hemos hecho aquí, sino que es más o menos mis ideas para entonces entrar en ese proceso de reflexión y que puedan ustedes como partido pues ir, en este caso Perebor, que al frente no solamente del frente, sino también de la Secretaría Legal, pues que pueda disponer de cuál será la preparación, porque tendrán que ser abogados ahora a quienes corresponderá regentear todo este proceso, no solo como delegado, sino los equipos para defender la candidatura de su partido.